Putin propuso limitar la exportación de uranio, titanio y níquel a los países occidentales. Vladimir Putin sugirió al gobierno que considere la posibilidad de restringir la exportación de materias primas estratégicas al extranjero. Según él, como respuesta a las acciones de los países no amistosos, Moscú podría reducir las exportaciones de níquel, titanio o uranio. No obstante, el líder ruso subrayó que es importante implementar estas medidas sin perjudicar los propios intereses del país. Según expertos, en teoría, Rusia podría aumentar los envíos de sus recursos a los países BRICS en lugar de a Estados Unidos y Europa, lo que obligaría a Occidente a buscar proveedores alternativos y a pagar precios más altos por las materias primas. El gobierno debe estudiar la posibilidad de imponer restricciones adicionales a la exportación hacia los países no amistosos. Esta propuesta fue presentada por el presidente Vladimir Putin durante una reunión el miércoles, 11 de septiembre. El mandatario señaló que, en la actualidad, Rusia sigue siendo líder en las reservas de varios tipos de materias primas estratégicas. Por ejemplo, el país posee aproximadamente el 22% de las reservas globales de gas, cerca del 23% de oro y alrededor del 55% de diamantes. Ante el aumento de las sanciones, Moscú podría reducir las ventas de estos productos en el mercado internacional como medida de respuesta. Nos están limitando el suministro de varios productos, tal vez deberíamos considerar algunas restricciones también. Uranio, titanio, níquel. Si esto no nos perjudica, podríamos pensar en ello. No voy a hablar ahora de las razones, creo que mis colegas del gobierno entienden perfectamente la importancia de los recursos rusos en estas áreas, propuso Putin. El líder ruso enfatizó que no se trata de tomar decisiones de inmediato. Sin embargo, instó al gabinete a discutir esta posibilidad y a informarle más adelante. Sería un gesto simbólico. Según la base de datos especializada Castellum AI, actualmente están en vigor más de 22.200 sanciones occidentales contra Rusia. De estas, unas 19.500 fueron impuestas desde febrero de 2022, tras el inicio de la operación especial en Ucrania. Las restricciones afectaron principalmente los sectores financieros, bancarios, las reservas de divisas del Banco Central, la aviación y el comercio. En este contexto, Estados Unidos, junto con Europa, Australia y los países del G7, prohibieron el suministro a Rusia de diversos equipos, software, tecnologías, componentes electrónicos y otros productos. Al mismo tiempo, Occidente dejó de comprar a Moscú recursos energéticos, metales, madera, productos agrícolas y muchos otros bienes. En respuesta a estas restricciones, Rusia adoptó una serie de medidas recíprocas y comenzó a redirigir sus flujos comerciales hacia el este. Sin embargo, a pesar de las sanciones impuestas por Occidente, los países occidentales continúan comprando algunos tipos de materias primas estratégicas a Rusia. Por ejemplo, según el periódico The Washington Post, en 2022 y 2023 los aliados de Ucrania compraron a Moscú titanio por un valor de $715 millones. Entre los principales compradores se encuentran Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido. Además, desde el 12 de agosto, Estados Unidos ha implementado una prohibición oficial sobre la importación de uranio ruso. Esta restricción estará vigente hasta finales de 2040, pero prevé algunas excepciones. Hasta 2028, Washington podrá seguir comprando este recurso energético a Moscú en caso de que no haya otras fuentes de suministro disponibles. Cabe destacar que hoy en día Rusia se encuentra entre los 3 principales productores de titanio del mundo, solo detrás de China y Japón, según un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos. En cuanto a la producción de uranio, Rusia ocupa el 6º lugar, después de Kazajistán, Canadá, Namibia, Australia y Uzbekistán, según los datos de la Asociación Nuclear Mundial. Creo que sería un gesto bastante significativo detener la exportación de uranio a Estados Unidos y redirigir esos suministros a Irán o Corea del Norte. Si también se restringe la venta de titanio, esto crearía un problema adicional para Estados Unidos en su política exterior. Todos los metales estratégicamente importantes para la industria aeroespacial podrían enviarse a India o China, que actualmente están desarrollando activamente sus programas espaciales y su industria aeronáutica, sugirió en una entrevista con RT el economista y director de comunicaciones de Bit River, Andrei Loboda. En general,
El experto cree que Rusia tiene la capacidad de detener el suministro de recursos estratégicamente importantes a Occidente sin perjudicarse a sí misma, ya que podría redirigir estas exportaciones a los países BRICS u otras naciones amigas. Sin embargo, antes de tomar tales medidas, es necesario calcular detalladamente las consecuencias, señaló en una entrevista con RT el jefe del Laboratorio de Análisis de Instituciones y Mercados Financieros del Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas de la RANEPA, Alexandra Abramov. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, hoy en día es bastante difícil encontrar un gran número de compradores de uranio. Este mercado es bastante reducido. Sin embargo, Rusia está promoviendo actualmente proyectos de plantas nucleares en países amigos, para los cuales se necesita combustible de mineral de uranio. En cuanto al titanio y el níquel, el mercado es más amplio, por lo que nos será más fácil encontrar otros destinos para nuestras exportaciones, explicó Abramov. Según su opinión, como respuesta adicional a las sanciones, Rusia podría imponer una serie de restricciones en el ámbito logístico, por ejemplo, en el paso por la ruta del Mar del Norte. Las restricciones por parte de Moscú no causarán una catástrofe en el mercado global, pero generarán ciertas incomodidades para Occidente, cree el economista. En ese caso, los países occidentales enfrentarán algunas dificultades para adquirir estos recursos. Claro que pueden comenzar a importar de otros proveedores, pero con un recargo, lo que inevitablemente resultará más costoso, concluyó el experto en su entrevista con RT. El presidente Vladimir Putin instó a considerar la posibilidad de establecer ciertas restricciones en la exportación de uranio, titanio, níquel y otros productos hacia los países que limitan el suministro a Rusia. En algunos tipos de productos que exportamos en grandes cantidades al mercado mundial, nos están restringiendo el suministro de una serie de bienes, quizás deberíamos pensar también en ciertas limitaciones, dijo Putin, dirigiéndose al primer ministro Mikhail Mishustin durante una reunión con los miembros del gobierno. No se trata de que esto deba hacerse mañana, y las restricciones no deben ser perjudiciales para nosotros mismos, subrayó Putin. El 12 de abril, Estados Unidos, junto con el Reino Unido, impusieron una prohibición a la importación de níquel, aluminio y cobre de origen ruso. Además, las restricciones afectaron el comercio en las bolsas y las transacciones fuera de ellas, ya que a la Chicago Mercantile Exchange, CME, y a la London Metal Exchange, LME, se les prohibió aceptar metales sancionados procedentes de Rusia. Después de la introducción de sanciones estadounidenses, la LME prohibió las entregas de aluminio, níquel y cobre rusos producidos después del 13 de abril. En la primavera de 2023, Estados Unidos impuso aranceles del 200% sobre el aluminio ruso y del 70% sobre el cobre y el níquel. El Reino Unido impuso una prohibición similar en diciembre de 2023, aunque hizo una excepción para las existencias almacenadas. La Bolsa de Metales de Londres tampoco es un canal de venta importante para Norilsk Nickel y Rusal, por lo que la pérdida de la acreditación de la LME supone más un golpe a la imagen que una pérdida financiera, comentó a Forbes el analista de Veles Capital, Vasily Danilov. El vicepresidente de Norilsk Nickel para Relaciones con Inversores y Desarrollo Sostenible, Vladimir Zhukov, declaró a finales de marzo que más de la mitad de las ventas de la compañía se dirigían a China, mientras que Europa y Estados Unidos representaban alrededor de un tercio de los suministros. En 2023, el 28% de los ingresos de Rusal provinieron de Europa, en comparación con el 36% del año anterior. El 15 de abril, Rusal informó que las restricciones impuestas por Estados Unidos y el Reino Unido no afectaban sus suministros debido a soluciones logísticas globales. El jefe del departamento de análisis de la firma Recomtrust, Oleg Abelev, señaló que Rusal y Norilsk Nickel podrían no verse afectados, sino beneficiarse de las sanciones mediante la reorganización de la logística de suministros. Ya han reorientado sus mercados, y el aumento de los precios mundiales del níquel y el aluminio solo incrementará sus ingresos, explicó.